salvar a tu familia. Dios quiere salvar a tu familia. Y precisamente es un mensaje muy pertinente. Precisamente en el día de hoy, nuestra hermana en estos días entregó a su señora madre al Señor. Nuestra hermana Rosalba entregó a su familiar al Señor, ¿cierto? Otras personas, aún otra hermana de la iglesia también, nuestra hermana, ¿dónde está mi hermana? Que mi hermana también le acompañamos, por favor, que un familiar suyo pasó a estar con el Señor, ¿cierto que sí? Que Dios le fortalezca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en la realidad? Que nosotros no sabemos cuándo nuestros seres queridos van a partir, ¿cierto? Aún, por supuesto, no sabemos cuándo nosotros vamos a partir. Pero aquí observamos 3 ejemplos de ello. Cuando estábamos orando el martes por la fortaleza de nuestra hermana, en ese mismo día estaba muriendo el familiar de nuestra otra hermana y al otro día estaba muriendo el familiar de la hermana Rosalba. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero enfatizar? Que esto es un tema muy, pero muy importante. Y precisamente orábamos que Dios salvara a las personas y precisamente se oraba por los familiares y se pudo entregar a este familiar de nuestra hermana a Cristo, porque Dios quiere que toda nuestra familia sea salva. Dígale al que está a su lado, Dios quiere salvar a tu familia. Entonces, cuando hablamos de la familia, no solo estamos hablando del esposo, la esposa y los hijos, sino que también hay nietos, hay sobrinos, hay primos, hay cuñados. ¿Cierto que sí? Hay una familia extendida muy grande y nosotros tenemos que pensar en esa familia también. Entonces les invito a que tomemos esta palabra y que Dios nos ayude, porque es tan real, es tan literal que vemos por lo menos 3 ejemplos de personas que en estos días no pudieron terminar este año. Cierto que estamos a 2 días de terminar el año, pero ellos no lo terminaron. ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, Dios tuvo misericordia y lo salvó, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo le queda a nuestros otros familiares? Tenemos que luchar por nuestra propia salvación, pero también por la de nuestra familia, porque solo Dios sabe en qué momento parten las almas a la eternidad. Por eso quiero tomar como texto base el libro de Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que Dios tiene para nosotros, que el Señor quiere salvar toda nuestra familia. Pero es una promesa que nosotros debemos tomar en esta hora. Y yo les invito para que nosotros tomemos esta promesa, que el Señor quiere salvar a toda nuestra familia, ¿cierto? Es importante entender que cuando alguien se convierte a Cristo en la familia, se abre una puerta de salvación para esa casa. Muchas veces se convierte primero un niño y ese niño se convierte en una puerta para que a través de ese niño toda la familia sea salva. A veces se convierte primero el papá. Se dice que cuando el hombre se convierte hay un alto porcentaje de que todos sean salvos, quizá un 90%, ¿cierto? Pero a veces se convirtió fue la esposa o la mamá. Eso también tiene efecto. ¿Por qué? Porque la madre, la mamá tiene un corazón para su familia, ora por ellos y a través de ella su familia puede ser salva. Pero se convierte quizá el abuelo o un joven. Entendamos esto, nosotros hemos entrado a la salvación y a través de nosotros se abrió una puerta de salvación para toda nuestra familia. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero ustedes y yo tenemos que tomar esta verdad y decirle, Señor, yo soy salvo, tú me has salvado. Yo te ruego ahora que esta promesa se extienda a esa familia cercana y también extendida, y que todos ellos sean salvos, que todos ellos vengan al conocimiento de la bendita palabra del Señor. Esto es muy, pero muy importante. Nosotros encontramos que Dios ha suplido en Cristo la salvación para la familia. Encontramos en el libro del Éxodo capítulo 12, cierto que sí, en el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, en ese contexto en el cual los judíos habían sido esclavos en Egipto por muchos años y donde Faraón los había atado terriblemente por muchos años, Dios escuchó el clamor del pueblo y decidió salvarlos y levantó a Moisés. Pero llegó el momento en que Dios envió las plagas de Egipto, y en esas plagas de Egipto cada una representaba un juicio contra los ídolos de Egipto y contra los demonios que tenían en esclavitud a los judíos. Déjeme decirle algo: todo demonio que esclavice a su familia es derrotado en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás sea el demonio del ateísmo, de las pasiones desordenadas, las drogas, cierto que sí, o cualquier tipo de maldad. El Señor tiene poder y todos esos demonios, ídolos, caen y nuestros familiares son libres para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo confiesan? ¿Cuántos lo confiesan? Entonces usted debe hacer esa oración: Padre, que todo demonio que ata a mis familiares hoy caiga, así como fue en Egipto. Y llegó el momento crucial cuando Dios trató con los primogénitos de Egipto, ¿cierto? Fue el juicio cúspide para que salieran, y ese juicio vino a través de la muerte del cordero. Entonces el cordero moría, pero esto nos habla del cordero que murió en la cruz, ¿cierto? El cordero que murió en la cruz, el Señor Jesucristo que murió en la cruz para salvar a todas las familias. Dice la Biblia que debía morir un cordero por familia, ¿cierto? Jesucristo es el cordero que murió por tu familia. Jesucristo es el cordero que murió por mi familia. Jesucristo es el cordero que murió por la familia. Entonces dice la palabra que debían aplicar esa sangre y que allí no vendría juicio, sino que vendría salvación. Usted debe proclamar que hay poder en la sangre de Cristo, que su familiar no será destruido, que Satanás es derrotado y que su hijo, su hija, su abuelo, su papá, su primo es redimido por el poder de la sangre, porque no se derramó en vano esa sangre para su familia. Porque no se derramó en vano esa sangre para esos familiares. Y usted tiene que confesar y decir: Señor Jesús, tú moriste por mi familia, que tu sangre los redima y los rescate. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero esto requiere que nosotros estemos al tanto, que estemos pendientes de nuestra familia para su salvación. Entonces Dios ha provisto el cordero que murió por la familia. En el libro de Génesis capítulo 12 versículo 3, Génesis 12:3 nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios? Que Dios le prometió a Abraham que en él todas las familias de la tierra sean benditas. ¿Y cuándo se cumplió esto? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, bendijo a todas las familias de la tierra. Derramó su sangre para que cada familia que busque a Dios y se vuelva a Él sea salvo. Esa promesa se cumplió en Cristo, la promesa dada a Abraham. ¿Cuántos creen que nuestra familia es bendecida por el Señor Jesucristo? Confiese conmigo, diga: mi familia es salva por el Señor Jesucristo. Usted tiene que tomar la palabra de Dios como lo que es, autoridad. Y usted tiene que confesar esta palabra de Dios, en este caso sobre su familia, y decir: en Cristo mi familia es bendecida, en Cristo mi familia es salva. Pero usted tiene que participar en esto. Cierto que si usted no los puede salvar, Dios los va a salvar, pero Dios quiere que participemos con una actitud correcta. ¿Sí me hago entender? Es importante ver este aspecto. Entonces, el Señor Jesucristo ha provisto para esa salvación. La sangre se derramó en el Calvario para que nuestra familia sea salva. Muy bien, damos la gloria a Dios. Es importante entender también que el libro del Éxodo, capítulo 10,
nos muestra que en ese episodio precisamente de la salida de Egipto, Moisés, guiado por Dios, dijo que todos saldrían de Egipto porque Satanás quería tener a la familia allí en Egipto. Entonces, capítulo 10 del Éxodo, versículo 8 y versículo 9: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne al Señor. Entonces Moisés dijo: pues ¿quiénes hemos de ir? Pues todos, toda la familia y todas las familias. No se quedará ni uno en Egipto. Entonces vemos que en el versículo 10 Faraón protesta y les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Entonces protesta y dice: no, pues vayan los viejos, pero los niños, ¿cómo le voy a dejar ir los niños? ¿Cómo le voy a dejar ir a los niños? Ustedes son malos. Así es el diablo de mentiroso. Le dice: pero ¿cómo voy a dejar que sus niños sean salvos? Pero es que nuestros niños no son del diablo, nuestros niños son del Señor Jesucristo. Dígalo ahí donde usted está, diga: mis niños son del Señor Jesucristo, aún los que no han nacido. ¿Cierto que sí? Porque hay niños que ni siquiera están en su mente, pero un día vendrán. Otros están en el estómago de las mamás. Otros ni siquiera han sido concebidos ni engendrados. Vendrán en el futuro. Desde ya proclamamos que esos niños servirán a Dios y son de Dios. La nación que no ha nacido servirá al Señor. ¿Cuántos lo declaran? Usted un día tendrá hijos, los que no se han casado. Un día tendrá nietos y hasta bisnietos. Usted debe proclamar: aún la generación que no ha nacido, mi descendencia, aunque no han nacido, servirán al Señor Jesucristo. Pero ahí es donde entra el cristiano, el creyente, tomando las promesas de la palabra de Dios y no dejando que Satanás robe a las nuevas generaciones. Recordemos que hablando ya particularmente de las nuevas generaciones, recordemos que Satanás, ¿qué hizo con las nuevas generaciones? Precisamente en la vida cuando Moisés era un niño. Recuerda que hubo una orden faraónica de que todos los niños fueran botados al río Nilo, donde se ahogarían, donde los cocodrilos del Nilo los devorarían. ¿Sabe que ese es el plan del diablo para nuestros niños? Que sean destruidos a través del aborto, a través de las ideologías, a través de tantas maldades. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que nuestros niños sean muertos, sean destruidos. Pero no le vamos a dar ese gusto porque nuestros niños son de Dios. ¿Cuál es el plan del diablo? Lo que pasó en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Herodes mató a los niños también. ¿Y qué quiere el diablo con nuestros hijos? Matarlos, destruirlos, hasta que alguien se para firme y dice: mis hijos son de Dios. ¿Cuántos dicen: mis hijos son de Dios? Mis nietos son de Dios. Mis bisnietos son de Dios. Mis tataranietos son de Dios. Un poquito más visionario, ¿cierto? Quizá usted va a tener tataranietos. Dice: tataranietos, sí, es muy posible. Si Cristo no ha venido, ¿cierto que sí? Pero el cristiano tiene una visión más trascendente. Dice: la generación de los justos será poderosa en la tierra. ¿Cuántos proclaman esto sobre sus generaciones? La generación de los justos será poderosa en la tierra. Bueno, damos la gloria a Dios. Entonces Faraón dice: pero ¿cómo les voy a dejar ir a los niños? ¿Cómo puede usted pensar esto? Como si Faraón dijera: es que los niños son míos. Los estados, los gobiernos piensan que los niños son de ellos. Mire, los niños no son de ellos ni aún nuestros. Nuestros niños son de Dios. Diga conmigo: nuestros niños son de Dios. Y como son de Dios, nos los ha dado para que los cuidemos para Dios. No son del Faraón, son de Dios.
Entonces Dios nos los ha dado para que los cuidemos para Dios. Importante esto. Entonces, el enemigo no puede destruir nuestras familias, porque dice entonces la palabra de Dios, ¿quiénes debían ir? Dice, irán nuestros niños, pero también nuestros viejos. Pregunto, ¿usted ha pensado en ese abuelo, en ese bisabuelo? ¿Dónde están? A veces les hacen como un cucurucho por allá en el patio, en los campos, y allá está el abuelo, o la abuela, o el bisabuelo. Ya es como un objeto inservible, lo tienen allá. Le pregunto, ¿está seguro de que ese anciano es cristiano? ¿Está seguro de que él ya recibió a Cristo? ¿Usted piensa en el alma de esa persona? Entonces también los viejos necesitan ser salvos. ¿Cuántos están de acuerdo? Hoy una hermana me estaba diciendo que tiene un familiar que todos lo rechazan y que precisamente va a ir a manifestarle el amor de Dios a ese hermano, cierto que sí, porque él también necesita la salvación. ¿A qué persona tú has desechado y dices, no, yo no tengo que ver nada con ese tío, yo no tengo que ver nada con ese sobrino, yo no tengo que ver nada con esa persona, ya ese es problema de él? Pero es que tu familia no solo eres tú y tu esposa y tus hijitos, sino que hay una familia extendida. Pero parece que nosotros ya no pensamos en ellos, es como si no existieran. ¿Cuántos me están escuchando? Es como si ya se murieron para nosotros, pero no se han muerto, están vivos. Dígale al que está a su lado, no se han muerto. Aunque tú los ignoras, ellos no se han muerto. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios te ha puesto para que ellos también sean salvos. Entonces, Satanás quiere matar niños, ¿cierto? Adolescentes, jóvenes, pero también quiere destruir a los padres, a los tíos, a los sobrinos, a los primos, a los cuñados. Bueno, a todos. Pero aquí entonces está el reto de que el pueblo de Dios venzamos toda obra del enemigo. Recordemos la decisión de Josué allá en el capítulo 24 del libro de Josué. Cierto que sí, en el versículo 15. Y esto debe ser la declaración de todos nosotros, empezando por mí mismo. Ahora sí, hasta este momento, muchos de nuestros familiares han sido salvos, pero faltan muchos. ¿Cuántos me están escuchando? Yo estoy seguro que si usted hace una evaluación exhaustiva, muchos de sus familiares no son salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retomar la palabra de Dios, no ser conformistas, y en este año que va a empezar en unos días, poder tomar esto en nuestro corazón y decirle, Señor, esto va a ser una realidad. Vamos a alcanzar a todos nuestros demás familiares. Dice el versículo 15, Josué 24:15. Y si mal os parece servir al Señor Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Vuélvalo a decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero primero empieza con nosotros personalmente. Es decir, usted y yo tenemos un alma que salvar. Es decir, yo tengo que cuidar mi vida con Dios. Yo tengo que estar cerca de Dios. Debo vivir en santidad, debo estar en oración permanente, debo estar congregándome. Yo tengo que alimentar mi alma porque tengo un alma que salvar. ¿Usted sabía que tiene un alma que salvar? Dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tienes que luchar por tu propia salvación. Primer punto. Pero no solo ahí. Tienes ahora que proyectarte a la salvación de toda tu familia. Porque esa es la voluntad de Dios, serás salvo tú y tu casa. Entonces ahora retomamos fortalecer nuestra vida con Dios, guardar esa salvación que Dios nos ha dado, pero ahora nos proyectamos a la salvación de nuestra familia. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a pensar qué familiares no son salvos
y que desde este día los empecemos a proyectar y declaremos: yo y mi casa serviremos al Señor. Ese hermano, ese primo, ese tío, ese suegro, ese papá, bueno, tantas personas. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos tomamos esa palabra para nuestras vidas? Importante. Recordemos que Noé construyó arca de salvación para su familia. Génesis capítulo 7 versículo 1 nos dice la palabra de Dios. Génesis 7:1, miremos allí la palabra de Dios. Dice: y dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces le dijo el Señor: entra tú y toda tu casa. ¿A dónde debían entrar? Al arca. Pero no iba a entrar solo él, sino con toda, dice que con toda su casa, o sea, con toda la familia. Más o menos como 16 personas, según tengo entendido, fueron salvos. Pero él no dijo: bueno, voy a entrar y me salvo yo, y a los demás, problema de ellos. No, el Señor le dijo: entra tú y toda tu casa. El Señor te está diciendo por la palabra que estamos compartiendo que entres tú a la salvación, pero también toda tu casa. Entonces ya no dejes fuera a esos niños que no te agradan, a esos adolescentes que no te agradan pero son familia tuya, a esos ancianos que son un poquito difíciles y que no te agradan pero son familia tuya. Que todos entremos en el arca de salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es impresionante entender que Noé construyó un arca y duró mucho tiempo. Durante 120 años predicó acerca de que vendría un juicio. La gente se burlaba, pero él seguía construyendo el arca. La gente se reía, pero él seguía construyendo el arca. La gente lo rechazaba y decía: usted es un loco, pero él seguía construyendo el arca. Cuando llegó el momento del diluvio, Dios le dijo: llegó la hora, entra con tu familia, con toda tu casa. Y dice la Biblia que Dios cerró la puerta o la ventana del arca y nadie más pudo entrar. Pero Noé trabajó durante más de 120 años para construir salvación para su familia. Tú no puedes salvar a tu familia, pero tú puedes hacer lo que te corresponde. ¿Me hago entender? Para que tu familia sea salva. Tú puedes hacer lo que te corresponde, porque lo que no puedes hacer tú, lo hará Dios, pero lo que tú puedes hacer no lo hará Dios. Es decir, tú tienes que construir salvación para tu familia, y cuando llegue el momento oportuno, que todos, tú y toda tu familia estén en el arca de salvación, que es el Señor Jesucristo. Entonces Noé voluntariamente construyó salvación para su familia. Te pregunto, ¿estás construyendo un ambiente en el cual tu familia pueda conocer a Dios? Lo vamos a ver más adelante cómo se puede hacer, pero importante entender todos estos principios de la palabra del Señor. Es decir, que usted es clave, que mediante su testimonio, mediante su vida cristiana, mediante lo que usted es como siervo de Dios, está generando un ambiente de salvación en su familia. Y esto es lo que dice precisamente 1 Corintios 7, ¿cierto? Vamos a mirarlo, por favor. Vamos a mirarlo. Gloria a Dios. Por favor, abramos la Biblia en 1 Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 12. Nos enseña la palabra de Dios allí de esta manera. Por favor, abramos la palabra del Señor allá. Y dice así: a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando la esposa es creyente, genera de parte de Dios un ambiente de salvación para su familia. A través de la fe, del buen testimonio,
de la consagración de esa mujer, se está creando un ambiente para que su esposo se convierta a Cristo. Pero de la misma manera, ese hombre que es de Dios, que es fiel a Dios, con ese testimonio está generando un ambiente de santificación para que se convierta esa esposa a Cristo. Muchas veces la batalla es con los esposos que no se quieren convertir, o las esposas que no se quieren convertir a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes han tenido esa batalla, pero ¿qué nos dice acá? Que el esposo no cristiano es santificado en la mujer cristiana, a través de esa influencia que ella ejerce. Y yo quiero decirles, hermanas y hermanos, que si usted es consistente en su fe y en su testimonio, tarde que temprano su esposo llegará a Cristo, tarde que temprano su esposa llegará a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Te recuerdo el testimonio de la hermana Marta Ramírez, que su esposo era una persona muy rebelde contra el evangelio, ¿cierto? Y él rechazaba todo lo que tenía que ser respecto al evangelio. Era una persona pero agresiva, brava en cuanto a esto. Y entonces mi esposa fue a visitar a la hermana Marta Ramírez, ¿cierto? Pero lo primero que le dijo la hermana Marta a mi esposa es: no le vaya a decir que viene a visitar a la hermana Marta. ¿Sí me hago entender? Porque a él no le gusta nada de lo que es cristianismo, nada de la iglesia. Entonces mi esposa fue a visitar a la hermana, pero cuando le abre la puerta al esposo le dice: hola, hermano José. O sea, no preguntó ni por la hermana Marta, sino le dijo hermano José. Y entonces soltó la risa de este señor y decía: hermano, yo no sé que usted sea mi hermana. Bueno, pero ahí estaba mi esposa, siga. Y resulta que eso le cayó en gracia y eso rompió esa actitud de rechazo de este hombre. Y resulta que él rechazaba a todos los cristianos, pero cuando mi esposa iba a hablarle de la palabra de Dios a la hermana Marta, él con agrado la recibía. Mi esposa siguió yendo, la hermana Marta siguió orando. Resulta que cuando pasó el tiempo, Dios hizo la obra en él, Dios trató con él y antes de morir, él se convirtió al Señor Jesucristo y fue salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, cada uno de ustedes debe entender que sus familiares Dios los quiere salvar. La voluntad de Dios es que ese esposo se convierta. Así fue con mi padre. Mi padre fue formado en la tradición romana, pero también era una persona intelectual y no era fácil ganarlo para Cristo. Pero Dios usó circunstancias, usó situaciones y mi padre se convirtió al Señor. Después de haber perseverado por 30 años de darle testimonio, llegó el momento en que Dios tocó su corazón y mi padre fue salvo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Tremendo, ¿cierto que sí? Entonces, hermanas, que sus esposos no son creyentes, no diga: pues yo sirvo a Dios y al que se lo lleve el diablo. No, Dios quiere salvarlo a él. ¿Cierto que Dios quiere salvarlo a él? Dios quiere salvar a ese hijo, ¿cierto? Que es una lucha para usted. Dios quiere salvarlo. No haga como esa señora que siempre me acuerdo, que dice: este muchacho me pone tanto problema que mejor yo quiero es que lo maten y se acabe el problema. No, Dios no quiere que su hijo lo maten. Dios quiere que su hijo sea un predicador de la palabra de Dios, sea un profesional que alaba a Dios, sea un buen padre de familia, sea un buen hijo. ¿Cuántos proclamamos eso sobre nuestros hijos? Pero ¿dónde están los hermanos? ¿Sí vinieron? Gloria a Dios, bendito el Señor. Bueno, pero volviendo al texto de los esposos, es importante que a través de esa actitud, ¿cierto?, de esa buena actitud, los esposos y las esposas no creyentes pueden ser salvos. Bueno, vamos a mirar ahora entonces qué es nuestra parte o qué debemos hacer nosotros para la salvación de nuestra familia. Ya hemos entendido primero que es la voluntad de Dios. Segundo, que nosotros debemos anhelar la salvación de ellos, porque si Dios la anhela, pues nosotros también, ¿cierto? O sea, que no a la indiferencia. Dígale, mira al que está a su lado y dígale: no a la indiferencia. Aleluya, dígale no a la indiferencia, pero dígaselo. En este año, dígaselo, predíquele. En este año, pero predíquele ahí, hermano, predíquele ahí. En este año, muchos de nuestra familia van a llegar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero con gozo, con alegría. No importa que estén por allá en el Japón, no importa que estén por allá en Europa, no importa que estén lejos, donde quiera que estén, la mano de Dios
los va a alcanzar, los va a tocar y van a llegar a Cristo. ¿Cuántos lo confesamos? ¿A cuántos has dejado en el camino rezagados de tu familia? Dile: Señor, vuelvo mi corazón a ti, vuelvo mi corazón a ellos, y con tu ayuda en este año muchos van a llegar a Cristo. Satanás no los podrá destruir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en esto? ¿Cuál es nuestra parte? Entonces debemos recordar que nosotros no podemos salvar a nadie, ¿cierto? Hay esposas que creen que son las salvadoras de sus esposos. Entonces los agarran desde por la mañana a darles, a regañarlos, ¿cierto? Y a cantaletearlos. Y el esposo: uy, esta señora. Usted con su cantaleta no salvará a su esposo. Digan amén las hermanas. ¿Cierto? Ni el esposo con la cantaleta podrá salvar al hijo. A veces lo que hacemos es cantaletearlos, que se aburren de nosotros y de la iglesia y del camino del Señor. Nosotros no los podemos salvar. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. ¿Cuántos confesamos esto? Diga: la salvación viene de nuestro Dios. Nosotros no los podemos salvar, pero sí podemos participar para que Dios se glorifique en la salvación de ellos. O sea, hacemos nuestra parte y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿cuál es lo que debemos hacer? Primero recordemos a todos. A ver, empieza a recordar ese abuelito, ese joven, ese niño, ese bebé. Quizás un bebé. El bebé también necesita ser salvo. Un profesional, un indigente, quizás está en las drogas, quizás un delincuente. Y dice: esa es la deshonra de la familia, ni me lo mencionen. ¿No ve que es ladrón? Pero es su familia. Esto está duro, ¿cierto? ¿No ve que es una persona drogadicta? Pero es su familia. ¿Lo vas a negar? Es tu familia. Hay que amarlo y hay que alcanzarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primer punto es darles un buen testimonio de vida cristiana. ¿Cuántos están de acuerdo? Miremos entonces, especialmente en la relación de esposos, de pareja, lo que nos dice la palabra en Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, verso 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros esposos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué le está diciendo a las hermanas? ¿Qué le está diciendo a las mujeres? Que tengan un comportamiento de respeto. ¿Respetas a tu esposo? O le dice: Juan, me hace el favor, se calla y se sienta antes de que esto se ponga más difícil. Y entonces Juan, como usted es tan mandona, pues se sienta y dice: se aprovecha, ¿cierto? Hay mujeres muy, muy bravas. ¿Hay alguna de ellas aquí? No vinieron, ¿no? Yo les conté un caso de un hombre que vino a la consejería y lloraba porque la esposa le pegaba. ¿Sí les conté? No, pues les voy a contar. Estaba en la consejería, vino el hombre, vino deprimido, vino afligido y dice: pastor, yo no sé qué hacer porque mi esposa me pega. ¿Le pega? ¿Cómo así que le pega? Sí. Y usted no trata pues de decirle: bueno, por favor, siéntese, y de pronto la sienta y dice: no, yo lo he hecho muchas veces, pero es que ella es más grande que yo, más fuerte, y cuando yo trato de someterla, sujetarla, me da más duro. Y él lloraba. Y yo por dentro no sabía qué hacer, si reír o llorar, ¿cierto? Y yo sentía, decía: pero qué cosa tan tremenda. Hay mujeres que no le pegan al esposo, pero las palabras son como látigos, son como cuchillos. Con 3 palabras lo dejan en el piso. Tremendo, ¿cierto que sí? Y quiere que se convierta. Entonces, ¿qué? Quiere que su esposo se convierta, pero no hay esa actitud de respeto, de consideración, de buen testimonio. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir? Que a través del testimonio, del buen testimonio, su esposo puede conocer a Cristo.
Pero le pregunto, ¿está dando el verdadero testimonio para que Él vea en usted quién es Dios? ¿O estás mostrando un carácter mundano, agresivo, pecaminoso? ¿Cómo se va a convertir Él a Cristo si estás dando una imagen distorsionada de lo que es el Evangelio? Mire, tan importante el buen testimonio. ¿Sabe que una vez llegó un hombre aquí a la iglesia? Vino afanosamente y dijo: aquí es donde viene mi esposa. ¿Quién es su esposa? Fulana de tal. Sí, aquí viene ella. Dice: yo quiero saber, y quería venir donde la transformaron a ella, porque ella era tremenda, era terrible, pero desde que viene aquí es una persona totalmente diferente. Si ustedes pudieron cambiarla a ella, también podrán hacer algo por mí. Lo que Dios hizo en ella, el testimonio de vida de ella, hizo que él fuera impactado y vino a buscar de Dios. ¿Qué les parece? A veces usted dice: ese demonio de mi esposo no se convierte, pero usted se porta muy mal. ¿Cómo se va a convertir? No sé si me hago entender. Eso está duro, ¿cierto? Pero de pronto hubiera ido el 3 de enero mejor. Ánimo, ánimo, póngale gozo, cierto que sí. Entonces dice la palabra, vuelvo a leerlo, vale la pena volver a leer. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros esposos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Qué importante es esto. El hombre dijo: si cambiaron a mi esposa, yo quiero saber de qué se trata. Mujer, permite que el Señor te cambie tu forma de hablar, tus actitudes, tu comportamiento. Y si tú cambias, quizá muy pronto tu esposo llegará a los pies de Cristo. Esto es muy importante. Por eso Mateo 5:16 dice la palabra de Dios: para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Esto nos dice Mateo 5, versículo 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el buen testimonio convence a la gente. El buen testimonio hace que ellos vengan a los pies de Cristo. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? Los tratamos pésimamente, a nuestras hijas, al esposo, ya lo dijimos, la esposa, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. ¿Cómo los tratamos? Los tratamos como viles pecadores, porque como nosotros ya somos arcángeles. Primero éramos pecadores, después fuimos nuevos convertidos, después fuimos super santos, después pasamos a ángeles, pero ya estamos en arcángeles. Es decir, vamos volando, mejor dicho, pero qué santos, cierto que sí, y todos los demás son unos malos pecadores. Y nos portamos mal con ellos porque somos arcángeles. ¿Cuántos arcángeles hay aquí? Pues bájate de la nube y entonces Dios va a obrar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¡Aleluya! O ay, pero una de las dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es un reto tremendo. Tenemos que servirles. Yo servirle a mi hermano que es marxista, comunista y ateo, hijo del diablo. Sí, hay que servirles. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Vean, no oigan solamente, sino que vean y glorifiquen a vuestro Padre. Hay que servirles. Hay que sacrificar nuestros derechos y privilegios, porque estamos en una sociedad en la cual se enseña que como cristianos tenemos muchos derechos y privilegios, y los tenemos. Pero ¿por qué los países están como están? Porque todos exigen sus privilegios y exigen sus derechos. Nadie quiere ser abnegado. Nadie quiere morir para que otro viva. Recuerde que cuando David fue a la ciudad de los sacerdotes, cuando los sacerdotes lo ayudaron, que le dieron comida, le dieron cobertura, le dieron armas, ¿sabe qué pasó con esos sacerdotes después? Vino Saúl y los mató. Imagínense. Es decir, que el ayudar a David para que no lo mataran les costó la vida. Pero nosotros no queremos invertir nada
en nuestra familia. Porque somos egocéntricos, solo creemos que somos el objeto de la bendición de Dios, que las bendiciones vengan y los demás, eso es problema de ellos. Deja de ser el centro de este mundo, porque el centro es Cristo. Y hay que morir para que otros vivan. Cristo murió para que nosotros viviéramos. Si Él no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos sido salvos. Y si no estamos dispuestos a renunciar a nuestros privilegios, renunciar a lo que nosotros pensamos que tan importantes somos, no vamos a llevar fruto. El Señor Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Quizá nos ha faltado morir para que nuestra familia viva. Porque no que yo, como soy consagrado, yo amo a Dios, yo lo busco, yo ofrendo, yo evangelizo, yo merezco todo, pero ese pecador no merece nada. Y nos pegamos de los privilegios, nos pegamos de las bendiciones, no estamos dispuestos a morir, a compartir, a dar, a servir, y queremos que sean salvos. Ni una llamada, ni una visita. Ellos viven por allá en un pueblucho, yo quiero ir por allá, yo ya soy de una categoría alta. Vaya al pueblo, ¿cierto? Si hay barro, bárrese. ¿Será que el barro le va a quitar algo? Hay que ir donde está la gente. ¿Acaso Cristo no vino donde estábamos nosotros? ¿No entró el Señor en la basura y se impregnó de esa basura y rescató a usted y dijo: aunque esto está en la basura, esto es una joya? Y esa joya eres tú. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Esas personas son muy valiosas. Que Dios nos ayude, cierto que sí. Que Dios nos ayude sirviéndolos, sacrificando nuestros derechos por ellos, bajándonos, siendo pacientes, colocándonos en los zapatos de ellos, dar un buen testimonio consistente, manifestando el amor de Cristo. Esto trae buenos resultados. Esto trae buenos resultados. A veces lo van a decir: pero usted mire ese hijo cómo le paga, lo maltrata, y usted sigue sirviéndole. Y entonces los demás no entienden y dice: ¿usted por qué es así? Pues porque así nos manda a ser Dios. Pero esa consistencia va a hacer que se conviertan a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Ahora, vamos a sustentar esto con la palabra, porque es que yo puedo decir muchas cosas lindas, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a 1 Corintios, capítulo 9. Entonces aquí hay un fundamento que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 9, 19. Dice la bendita palabra de Dios: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley de Moisés, como sujeto a la ley de Moisés, para ganar a los que están sujetos a la ley de Moisés, o sea, al legalismo judío. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Es decir, que el apóstol Pablo se puso en los zapatos de la gente, pensó en lo que ellos sufrían, cómo pensaban. Porque si yo pienso desde el punto de vista como hijo de Dios, que estoy en un lugar de bendición, pero yo no me pongo en el zapato de esa persona que está en tantos problemas, pues es muy difícil. Pero cuando yo me pongo en la ropa, o sea, en la ropa del harapiento, en los zapatos del que tiene los zapatos rotos, en la persona que no tiene ni qué comer, y yo me pongo en esa situación, yo lo voy a entender. Porque no quiere decir que yo comparta su estilo de vida, no quiere decir que venda principios. ¿Cuántos me están escuchando? No que si él es drogadicto yo me vuelvo drogadicto para alcanzarlo.
ni hablo igual que Él, sino que me identifico con el sufrimiento de Él, trato de entenderlo en qué está viviendo para poderle manifestar el amor de Dios. Es muy fácil descalificar a nadie, digo a alguien. Es más fácil, es fácil descalificar. Ese es un borracho, ese es un fornicario, ese es un adúltero, ese es un ateo, ese es un perverso. Qué fácil. No es fácil. Pero así no hizo Cristo. Cristo no dijo, eres una prostituta. El Señor Jesucristo no dijo, eres un desechable. Jesucristo no dijo eso, sino que Él dejó el cielo, se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, por favor, ¿cuántos están en nuestra familia que necesitan que alguien se interese por ellos? Y a veces hay que invertir tiempo, hay que invertir plata. Algunos dicen, está bien hasta tiempo, pero plata, Dios me libre. Porque somos tacaños, y no solo tacaños, sino avaros. Solo queremos que Dios nos dé, que Dios nos dé, que Dios nos dé, que Dios me dé, que Dios me dé. Lo demás no es problema mío. ¿Así eres tú? Solo quieres que Dios te dé. Ya tengo la fábrica, ya tengo la empresa, ya tengo tantas cosas, tengo, sí. Y tus seres queridos, ¿quieres compartir con ellos algo? No, yo no tengo tiempo. Yo que voy a invertir mi valioso tiempo. Soy una persona muy importante. Bájate de la nube. Arcángel, aterriza. Dile al que está a tu lado, Arcángel, aterriza. Arcángel. Y dígamelo a mí, a ver, alguien dígame. Gracias. Todos necesitamos entender esto. Volvamos a leer el texto. Es importante esos textos de la palabra. Y esto primero es para mí. Recuerde que cuando uno predica, el mensaje primero es para el predicador. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. O sea, servir. Para ganarlo para Cristo. Invertir. Bueno, que Dios revele la palabra o ilumine nuestro entendimiento. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿Cierto? Dice, versículo 21, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, etc. Entonces, que Dios nos ayude en esto. Entonces, una buena actitud, ¿cierto? Un buen testimonio que tiene que ver con esa actitud. Si usted es persistente, ellos se van a convertir. ¿Cuántos lo creen? Bueno, pero por otro lado es llevarlos en la oración. ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, darles un excelente testimonio, lo que hemos visto hasta ahora. Pero en segundo, llevarlos consistentemente en nuestras oraciones. Dios ha querido que a través de la oración Él obra. Yo no sé por qué, pero es un principio bíblico. Él dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cierto? Dice que oremos que venga su reino. Es decir, que Dios obra a través de la oración. Cuando no hay oración, es como si Dios dijera, si no ora, yo me quedo aquí al margen. Pero cuando oramos por ese hijo, cuando oramos por nuestros hermanos, cuando oramos por nuestra familia, Dios empieza a movilizar y empieza a moverse el mundo espiritual y ellos van a llegar al Señor. Pero se requiere orar. La pregunta es, ¿tú oras por tus familiares que no son convertidos? ¿O solo oras por algunos? ¿O oras por todos? Recuerde que hay que aumentar la lista es más larga. La lista no solo eres tú y tu núcleo muy cercano, la lista es grande. Pero no está en tu haber, empieza a aumentar la lista. ¿Sabe que algo que sería bueno es hacer una lista escrita? Y le van a salir por lo menos 50, le van a salir por los otros 100 por ahí. Y usted dice, uy, todos esos y yo los había olvidado. Tú los olvidaste, pero Dios no se ha olvidado de ellos. Entonces, es importante la oración. Ahora, en estas temporadas navideñas son muy importantes para la salvación.
Precisamente hace unos años, en una temporada de estas, una hermana se me acercó al empezar diciembre y me dijo: hermano, yo le pido que ore por mi hijo, porque mi hijo es terrible, es rebelde. Eso blasfema, reniega de las cosas de Dios y me trata muy mal, dijo la hermana. Yo dije: uy, tremendo, ¿no? En ese momento Dios me guió y le dije: vamos a hacer un trato usted y yo, hermana. ¿Qué será? Le dije: vamos a empezar a ayunar desde ya hasta que su hijo se convierta. Y yo, ¿por qué le dije eso? ¿Qué tal que fuera 1 año, 2 años, 4 años? ¿Cierto? Mi suegro, que duró como 70 años para convertirse. Pero Dios me dio esa palabra. Y empezamos a orar y llevamos como 10 días ayunando, ¿cierto? Por ese muchacho. Ella, la mamá y mi persona, orando por él. Resulta que eso se acercaba el 24 de diciembre y el 24 de diciembre hicimos reunión, ¿cierto? Y casi siempre ustedes notan que mis mensajes tienen que ver con que la gente venga a Cristo. Yo no sabía que ese muchacho había venido al culto. Hice el llamado a recibir a Cristo. Y el único que recibió a Cristo ese 24 de diciembre fue ese muchacho, Eduardo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios escuchó nuestra oración y lo salvó. Estos días vino el pastor Arboleda, nuestro pastor, nuestro jefe, y lo llevé a desayunar. Y fuimos a un restaurante. Entonces Eduardo es cocinero profesional, el chef era Eduardo. Entonces vino a saludarnos allí. Lo saludé: hola hermano Eduardito, gloria a Dios. Dios lo salvó hace muchos años por la oración de su mamá. ¿Cierto que sí? Hay poder en la oración de una mamá. Hay poder en la oración de una esposa. Hay poder en la oración de un hijo. Hay poder en la oración. Dios escucha la oración. Entonces, por favor, empecemos a orar constantemente por nuestra familia. ¿Pero qué debemos orar? El contenido de la oración. Primero, debemos pedirle a Dios que Él se revele a ellos. Efesios capítulo 1, verso 18. Por favor, tome nota. Efesios 1, 18 nos dice la palabra de Dios. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo oraba para que el Señor Dios alumbrara los ojos del entendimiento de la gente, porque la gente sin Dios está ciego. Están ciegos. Entonces el apóstol Pablo oraba para que Dios les iluminara el entendimiento, cierto que sí, y ellos tuviesen la revelación de Dios. Escúcheme esto, por favor. El evangelio no es una religión, el evangelio es una revelación. ¿Qué es una religión? Una religión son los dogmas de las personas, las tradiciones de los grupos religiosos, las normas de cada grupo religioso. Eso es una religión. Lo que nosotros creamos y tratamos para agradar a Dios. Pero el evangelio no es una religión, es una revelación. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere quitar la venda de los ojos para que la gente no vea a Cristo como cualquier persona. Estábamos hablándole a un bebé, un niño de 2 años y medio de Cristo, y estaba de esas grafiquitas que presentan al Señor, y entonces le dijimos: ¿quién es Él? ¿Sabe qué dijo el niño? Una grafiquita si me hago entender, sí, que habla de Cristo como una grafiquita de Cristo para niños. ¿Sabe qué dijo el niño? ¿Quién es Él? Él no dijo: es Jesús. Dijo: es Papá Noel. Tremendo. Para muchos niños tienen esa Papá Noel, no tienen a Cristo. Pero ¿qué quiere decir? Esa venda de sus ojos tiene que caer cuando Cristo se revele a ellos. Es decir, que ellos lo vean como es Él, poderoso, majestuoso, maravilloso, y ellos digan: Él es Jesús, mi Salvador. Las vendas de los ojos tienen que caer, las escamas de sus ojos tienen que caer mediante su oración. Y decirle: Padre, que ellos puedan ver que Cristo es el Salvador. Revélate a ellos. Recuerda, el evangelio no es una religión, sino una revelación. Señor, revélate a ellos, revélate a ellos. ¿Cuántos vamos a orar que Dios se revele a nuestra familia?
Entonces es importante entender esto. Mire, el caso de mi suegro, y yo siempre lo recalco, y perdóneme si ya lo escuchó. Mi suegro de niño iba a la iglesia cristiana en Girardot, la iglesia presbiteriana. Es decir, la abuela de mi esposa era cristiana en Girardot. Mi suegro lo llevaban de niño a la iglesia hace cerca de 100 años. ¿Qué le parece? Porque mi suegro murió a los 94 años. Entonces hace un siglo a mi suegro lo llevaban a la iglesia cuando niño. Póngale atención. Pero resulta que él se apartó de Dios, vivió una vida muy, muy mala, vivió una vida tremenda. Y aunque nosotros ya llevábamos muchos años de cristianos, quizá 40 años de cristianos, algo así, nunca se había querido convertir. Pero una mañana, cuando él tenía 90 años de edad, escuche, estoy hablando de que Dios se revele, porque es una revelación, no una religión. En una madrugada, entre despierto y dormido, él tuvo una revelación de Dios. Y él sintió que iba cayendo en un abismo profundo. Y caía y el abismo no tenía fondo. Y él seguía cayendo y él seguía cayendo. Pero a los lados del abismo habían lo que él decía unos indios, cierto, que dice que se parecían a esos los punk y todos esos, que eran agarrarlo. Y él seguía descendiendo y ellos querían agarrarlo y él seguía bajando. Esto fue tan tremendo que a los 90 años sacudió su conciencia, porque solo Dios puede hacer eso. Una persona que ha vivido toda la vida en el paganismo, eso no lo convence nadie solamente porque sí. Dios lo convenció dándole esa revelación. Entonces él, asustado, nos llamó y dijo: vengan, yo necesito que vengan y oren por mí, me expliquen lo que me pasó. Entonces él le dice a mi esposa: mire, yo tuve esto, yo veía que caía y que esos indios eran a agarrarme. ¿Qué es eso, hija? Y mi esposa le dijo directamente: papá, usted está cayendo directo al infierno. Y esos que vio no eran indios, eran demonios que lo quieren destruir. ¿Cuántos me están escuchando? Y él estaba asustado diciendo: uy, eso es horrible, eso es horrible. Eso es lo que le espera a usted, papá, porque usted está en el pecado, porque usted ha sido una persona que anda lejos de Dios. Usted va en esa condición. Hija, ¿qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer? Y le dijo: papá, usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados y tiene que recibir al Señor Jesucristo como su único Salvador. El anciano dijo: sí, ¿cómo es que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y le dijo mi esposa: vamos a arrodillar aquí y usted va a recibir a Cristo, ¿cierto? Y mi anciano suegro se arrodilló reconociendo que era un pecador, pidiéndole a Cristo que lo perdonara. Pero resulta que a él cuando era niño lo castigaban colocándole tapas de cerveza y de gaseosa para castigarlo con unos ladrillos así. Entonces él dijo, un día botó los ladrillos y se levantó y dijo: estas viejas, o sea, las profesoras, perdónenme, así dijo: nunca más me arrodillaré en la vida. Pasaron no sé cuánto, mire, imagínense, desde niño hasta los 90 años, cuántos años no se había arrodillado, pero ese día se arrodilló ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y lo recibió como su único y suficiente Salvador. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y ese día mi suegro fue salvo y le dijo a mi esposa: mija, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y le dijo mi esposa: ahora tiene que bautizarse. Y entonces digo: ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dígale al pastor que me bautice. Le hicimos las clases del bautismo, le pedimos al pastor de Girardot y dijo: pero que sea en un río, porque yo quiero bautizarme como fue el Señor Jesucristo. Entonces el pastor de Girardot nos consiguió en Gualanday, Tolima, un río. Le hicieron las clases preparatorias y fuimos con mi esposa, entramos al agua y por la gracia de Dios bauticé a mi suegro a sus 90 años. Lo bauticé. Escuche esto: pero tan pronto lo saqué del agua al anciano, sus ojos fueron abiertos y empezó a ver el paraíso. Empezó a ver prados verdes, empezó a ver venaditos que corrían, empezó a ver aguas cristalinas. Es decir, fue transportado al paraíso. Estando en la tierra, él veía el cielo.
Y él decía, mire qué lindo, mire qué lindo. Y nosotros, qué lindo qué, qué lindo qué. ¿No ve los venaditos? ¿No ve las flores tan hermosas? ¿No ve los paisajes? ¿No ve el agua tan linda, tan cristalina? Y nosotros no veíamos nada, porque Dios le había abierto a él sus ojos espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Duró como 3 o 4 días viendo la gloria de Dios, el cielo, el paraíso más bien. Y cuando ya fue bajando la visión, dijo a mi esposa, dígale al pastor que me vuelva a bautizar, que me vuelva a bautizar, porque quería volver a ver la gloria del Señor. Murió a los más o menos 4 años, pero murió rejuvenecido. ¿Cómo sería que el que lo embalsamó decía, pero este señor no puede tener 94 años, este señor es como de 25 años? Su rostro resplandecía, se rejuveneció, la gente lo veía y no lo creía. Los que lo conocían de tiempo, esto es Joaquín como cuando fue al ejército, lo vemos muy joven. Dios lo rejuveneció y lo salvó. El Señor se reveló a él. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Bueno, el tiempo se ha ido, ahí Señor. Pero qué importante es que Dios se revele a nuestros familiares. Mire que hoy en Irán, en tiempos recientes, se ha convertido 1 millón de musulmanes a Cristo. Pero ¿sabe por qué se han convertido a Cristo? Porque el Señor se les ha aparecido en sueños, en visiones, y se les ha presentado diciéndole que Él es el Salvador, y muchos se están convirtiendo a Cristo porque el Señor se está revelando a ellos. ¿Qué tenemos que orar? Señor, revélate a mi tío, revélate a mi padre, revélate a ese joven también, mi hijo, mi primo. Señor, revélate a ellos, que ellos reciban la revelación de quién es el Señor Jesucristo. También debemos orar otra oración, que Dios hable a su conciencia. Anote el texto porque no lo podemos leer. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que Dios hable a la conciencia de ellos, que ellos estén en una situación donde Dios les habla y digan como el hijo pródigo, pero yo qué hago aquí en medio de este muladar, yo necesito a Dios. Que Dios les hable a su conciencia. Otra oración es que Dios abra sus corazones por la palabra. Hechos 16:14. Hechos 16:14 dice que había una mujer que se llamaba Lidia de Tiatira, y dice que cuando Pablo le habló la palabra, dice que Dios le abrió el corazón a ella. Le abrió el corazón. Debemos orar que Dios abra el corazón para que ellos reciban la palabra de Dios. También debemos orar para que Dios permita que ellos estén en situaciones que los hagan reflexionar y volver a Dios. Pero también otro aspecto para los que anotan, que Dios les coloque personas que son creíbles para ellos y que ellos les testifiquen de Cristo. Hay un fenómeno, es el siguiente: a veces nuestros familiares pues nos ven como religiosos. Dice, usted lleva 50 años de cristiano, ¿qué me puede decir a mí? Porque toda la vida hemos estado en la iglesia. Entonces quizá nosotros para ellos somos solo unos religiosos, pero ellos están en medio de empresas con profesionales que son de su nivel o tienen profesiones afines a ellos. Están en un gremio, digamos, de artistas, en un gremio de deportistas, de comerciantes, y en esos medios también hay cristianos. Entonces, ¿qué debemos orar? Señor, colócale personas que ellos los vean con respeto, que ellos los vean como similares a ellos, y usa esa similitud para que tú coloques estas personas que para ellos son valiosos, que para ellos son importantes. Colócale esas personas en su camino para que ellos les testifiquen también de Cristo. Entonces recordemos este tipo de oración: que Dios abra el entendimiento, que Dios hable a su conciencia moral, los redarguya, ¿cierto? Que Dios abra sus corazones, pidiéndoles que Dios los lleve a circunstancias que ellos reflexionen, pero también que Dios les coloque personas creíbles para ellos que les puedan testificar de Cristo. ¿Cierto que sí? Bendito el nombre de Dios. Y por último, la guerra espiritual, para los que toman nota. También tenemos que hacer guerra espiritual. Y la guerra espiritual es un tipo de oración que es un poco diferente, ¿cierto? Ya la oración va hacia el trono, hacia Dios, la oración. Pero la guerra espiritual va desde una posición de autoridad hacia abajo. No sé si me hago entender. La Biblia dice que el diablo ha sido puesto bajo nuestros pies
y que nosotros estamos sentados con Cristo en las alturas. ¿Cierto? Estamos sentados espiritualmente. No somos arcángeles, pero sí estamos sentados ahí, espiritualmente sentados allí con Cristo. Y desde esa posición podemos ejercer autoridad sobre las fuerzas del mal. ¿Me hago entender? Entonces la guerra espiritual es de una posición de autoridad hacia abajo. La oración es de una posición de una persona necesitada hacia arriba. La oración viene clamándole a Dios que obre, y la guerra espiritual viene de una posición de autoridad ordenándole al enemigo que lo suelte. Entonces, en esa autoridad en la guerra espiritual está el ayuno. Debemos ayunar por nuestros seres queridos que no son salvos. Y yo le quiero animar que usted saque en este año tiempos de ayuno por los que no son salvos. Después de haber hecho la lista, empecemos a ayunar por ellos, porque es que el Señor dijo que hay géneros que solo salen ¿con qué? Con oración y ayuno. Recordemos lo siguiente: del 1 al 7 tendremos un ayuno aquí en la iglesia. Usted puede estar en ese ayuno varios días, puede estar medios días, por lo menos estará abierto el templo todas las mañanas hasta el mediodía. Usted puede venir si Dios le da la convicción, ¿cierto? Al final del mes de enero, si Dios lo permite, estaremos en la finca de la Misión Panamericana en Vianney en un ayuno también de 3 días. Ahí estarán los pastores de nuestras iglesias, líderes de nuestras iglesias, y usted está invitado. Digan aunque sea gloria a Dios, ¿cierto? No aunque sea, sino digamos aleluya, gloria a Dios, bendito. Estamos en lo que estamos, ¿de acuerdo? No solo predicamos, estamos en lo que estamos. El ayuno es poderoso, pero dice Isaías 58, Dios lo usa, el poderoso es el Señor, pero usa el ayuno como un arma en sus manos. Dice que el ayuno es para, Isaías 58, 6, es para desatar ligaduras de impiedad. ¿Cuántas ligaduras de impiedad tienen a nuestros familiares? Con el ayuno y la oración vamos a desatar esas ligaduras de impiedad, o sea, ataduras de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que cuando el Señor resucitó a Lázaro le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces hay que desatar esas ligaduras de impiedad a través del ayuno y de la oración, y decir: toda ligadura de pecado que ata a mi hermano, ahora ordeno en el nombre de Jesucristo que caiga esa ligadura, que sea libre de esa ligadura, que sea libre de esa cadena. Ordeno que todo espíritu de maldad lo suelte en el nombre de Jesús. Pero segundo, soltar las cargas de opresión. Entonces la gente está llevando cargas pesadas de opresión. Tiene que decir: en el nombre de Jesús, esa carga de opresión cae de sobre la vida de mi familiar, de Ricardo, de Mauricio, de María, como se llame. En el nombre de Jesús, toda carga de opresión satánica cae en el nombre de Jesús. Dice: dejar libres a los quebrantados. Va a proclamar: mi hermano, mi papá, mi esposa, que ha sido quebrantada por el enemigo, declaro que es libre en el nombre de Jesús y sale de las cárceles de opresión. ¿Cuántos lo confiesan? Y también dice que rompáis todo yugo. ¿Qué quiere decir? Que las personas sean libres del yugo satánico. Declaramos que todo yugo se rompe, pero tenemos que entrar en la oración, en el ayuno, y ejercer autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ejercer la autoridad que Dios nos ha dado es muy importante. El cristiano tiene autoridad, pero muchas veces no la ejerce. Y el diablo tiene atados a nuestros familiares por décadas, por mucho tiempo, y no ejercemos la autoridad. Recuerde que el Señor le ha dado autoridad al creyente. ¿Cuántos tomamos esta verdad? Gracias por su paciencia. Nos quedan 3 versículos y terminamos. Entonces, imagínense esto de la autoridad en 2 Corintios 4:4. Por favor, es importante que le demos tiempo a esta enseñanza. 4:4 de 2 Corintios dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Qué nos dice? Dice que Satanás, ¿qué hizo Satanás ahí?
encegueció, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. En otras palabras, los demonios les pusieron vendas a la gente para que no vean la gloria de Dios. Los ensordecieron, no, para que no escuchen la palabra de Dios. Los confundieron para que no entiendan el mensaje. Si ve la obra demoníaca que es enceguecer, es ensordecer, es confundir. Pero para eso está el cristiano. Dice la Biblia que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, pero nos ha delegado también a nosotros para que hagamos la guerra espiritual y desautoricemos las obras del diablo. En otras palabras, el versículo nos dice que el diablo cegó el entendimiento de ellos. ¿Qué tengo que hacer respecto a la oración de guerra espiritual? Tengo que decirle al diablo: Satanás, suelte la mente de mi familiar. Suelte la mente de Mauricio. Suéltelo ahora en el nombre de Jesús. Ordeno que todo demonio que lo enceguece se vaya y que la luz de Dios ilumine a Mauricio. Todo demonio que ensordece a Mauricio, le ordeno que lo suelte en el nombre de Jesús. Tiene que hacer la guerra. Tiene usted que levantarse, quitar las armas que tiene colgadas en la pared, colocarse la armadura de Dios, tomar la espada del Espíritu y hacerle frente al diablo y decir: lo suelta a mi familiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí es donde usted tiene que desautorizar todo argumento. Dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Se tiene que levantar y tiene que ejercer autoridad y decirle: diablo mentiroso que ata la conciencia, la mente, el entendimiento, que confunde a mi familiar, suéltelo ahora mismo. No importa que él esté en la China, el brazo de Dios llega a la China y lo va a libertar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, no, pero es que está tan lejos, está en Australia. Dios llega hasta Australia, Dios llega a cualquier lugar, porque Él es el Dios de toda la tierra. Diga gloria a Dios, no, pero con ánimo. Diga aleluya. Entonces el cristiano tiene que ejercer autoridad y decir: diablo, no te robarás esos niños, no te robarás a mi hermano, no te robarás a ese anciano, no lo podrás hacer. Se requiere un guerrero y una guerrera que diga: aquí estoy. Para la gloria de Dios, por supuesto, porque no es para la gloria de nadie, sino para la gloria de Dios. Pero tiene que ejercer autoridad y tiene que pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna por su propia alma y por el alma de la familia. Hay un caso de un testimonio que escuché. Una joven estaba evangelizando a un anciano. Entonces la joven, con mucho cariño, y le explicaba el evangelio. Y el anciano le decía: yo no le entiendo nada a lo que usted me está diciendo. La joven, con toda la paciencia, volvía y le explicaba el evangelio. Y el anciano decía: yo quisiera entenderle, pero no le entiendo es nada. Ella se estaba frustrando y dijo: ay, Señor, ¿qué hago? El Espíritu Santo le habló a su corazón y le dijo: ate los demonios que bloquean su mente para que no entienda. Átelos, repréndalos y échalos fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo la hermana? Tomó autoridad en el nombre de Jesús, ató esos demonios, dijo: todo demonio que habla a la mente de este hombre lo ato, lo reprendo y lo ordeno que lo suelte ahora mismo. ¿Cuántos van a hacer eso? Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Me permite otra vez decirle, y le volvió a explicar el evangelio sencillamente. ¿Y sabe qué dijo el anciano? Yo: ay, ¿por qué no me lo había explicado así? Ahora sí entiendo. ¿Qué pasa? Venció la batalla que tenía atada esa mente, venció en el mundo espiritual y ganó esa alma para Cristo. Hermanos, hay tantas armas que Dios nos ha dado que tenemos que tomarlas en cuenta.
Recordemos que dijimos que hay que aplicar la sangre de Cristo. Éxodo 12 dice que se colocó la sangre allí. Usted debe proclamar y decir: hay poder en la sangre de Cristo. Mi familiar es comprado por esa sangre. No le pertenece al diablo, le pertenece a Cristo, porque esa sangre de Cristo no se derramó en vano. Sí me hago entender, pero tiene que usted tomar autoridad. Porque si usted le está hablando de estos temas y usted está como que medio dormido, no, el soldado no puede estar dormido porque se lo lleva el diablo. Pero aquí no hay ningún dormido, aquí todos están despiertos, ¿o no? Bueno, algunos. ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos son guerreros de Cristo? Entonces se va a levantar y va a decir: hay poder en la sangre de Cristo. Declaro que mi familiar fue comprado por precio de sangre y no le pertenece al diablo, sino que le pertenece a Cristo. Y usted le va a decir al diablo en su cara: suéltalo, diablo, porque él es del Señor Jesús. Pero no deje que su familiar se vaya hundiendo, mientras usted dormita espiritualmente. Tiene que levantarse y decir: aquí estoy para pelear por esa persona. Y tomar todas estas armas, las promesas de la palabra de Dios, el poder de la sangre de Cristo, en el nombre del Señor Jesús. Y por último, pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de compartir con ellos el evangelio. Resulta que cuando le dicen a uno: pero usted debe hablarle a su familia de Cristo, entonces nos encogemos de hombros y decimos: ellos ya saben. ¿Cuántos hemos sido así? Hay que hablarle el evangelio. Ellos ya saben. Ellos ya saben qué. Ellos ya saben que usted los domingos viene a una iglesia. Ellos saben que usted es un evangélico, pero saben del gran amor de Dios. Quizá no. Ellos saben que desde que usted se hizo cristiano nunca los volvió a llamar. Los tiene de lejos. Ellos saben eso. El último punto que estoy tratando de explicar, y oramos, es esto: pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad, después de todo lo que hemos visto, que nos dé la oportunidad de sentarnos con ellos en el tiempo que Dios nos dé, en el ambiente propicio que Dios nos dé, cuando el Espíritu Santo coloca todo y lo empareja bien, para que podamos darles nuestro testimonio y decirle: papá, ¿sabe una cosa? Yo quiero contarle lo que Cristo ha hecho en mi vida. El Señor me salvó. Y vamos a testificarles, vamos a contarles lo que el Señor ha hecho, y les vamos a decir: y el Señor también quiere salvarle a usted. Vamos a citar Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y les vamos a dar el testimonio de Cristo. Pueda que en ese mismo día reciban a Cristo, pueda que no, pero ya hemos cumplido con darles ese testimonio personal. ¿Cuánto le vamos a pedir al Señor que nos dé la oportunidad? Yo sé que muchos ya están viajando, están por allá disfrutando, eso está muy bien. Yo sé que algunos están calentando motores. ¿Quiénes están calentando motores? Que se les ve a algunos de ustedes. Están diciendo: termine rápido, que me faltan echar las pantuflas y me falta me falta echar unos jabones y unas toallas, porque es que me voy y estoy que me voy. Sí, vaya, pero vaya con propósito. ¿Cuántos me están escuchando? No sea que pase todo el tiempo y no, nada, sino que diga el Señor que en este viaje, hoy está hablando con una hermana que va de la familia, le dije: prepárese para dar el testimonio, si Dios se lo permite. Y yo sé que sí, ¿cierto? Entonces, si va a viajar a donde la familia, viajemos con propósito. Está bien que se pegue una calentadita por allá, ¿cierto? En la costa, en Melgar, donde vaya. Está bien, eso está bien, que el sol le caiga y usted se broncee, está bien, ¿cierto? Que entonces esté a la orilla de la piscina echándose bien, está bien, está bien. Pero si está visitando a la familia, dígale: Señor, que cuando yo esté aquí, tú empieces a obrar salvando a todos ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto?
y por lo general usted va donde está su familia y los va a visitar. Que Dios los salve. Vamos a orar. ¿Les parece bien que oremos? Les pido que nos pongamos en pie. Aleluya, gracias a Dios. La adoración muy suave allí. Gracias, Señor. Oremos, por favor, oremos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos estamos allí? En este momento empecemos a revisar, ¿cierto? Empecemos a mirar nuestra familia, a cuales ya los hemos desahuciado y hemos dicho: este es un caso perdido. A cuántos ya los hemos sacado de nuestra lista. Los tienes es en la lista roja de los excluidos. Ya los excluiste del WhatsApp, ya los sacaste de tu lista de contactos del teléfono, ya los sacaste de tu corazón. Tienes que volverlos a meter en la lista, porque Dios no los ha desechado, Dios no los ha olvidado. Tú tampoco los puedes olvidar. Es importante recordar, Padre, en el santo nombre del Señor Jesús, bajémosle un poquito. Gracias, Señor, por todos nuestros familiares. Señor, te damos gracias por toda nuestra familia. Te agradecemos por todos nuestros familiares. Señor, te queremos rogar por todos y por cada uno, por los que han nacido, los que no han nacido, los ancianos, todos, Señor. Por favor te rogamos, por favor te rogamos que tú los salves. Ayúdenos, Señor, revélate a ellos, Señor. Abra su entendimiento, Padre. Dios mío, Padre Santo, que Satanás no los mate, que Satanás no les quite la vida, sino que ellos se conviertan a ti. Señor, perdónanos porque los hemos olvidado, los hemos borrado de nuestra lista. Pero, Señor, hoy te rogamos que tú los alcances. Señor, que en este año podamos acercarnos a cada uno de ellos en la oración. Señor amado, podamos acercarnos y ellos sean salvos. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, ¿cuántos hay por alcanzar todavía? Señor, rogamos que tu mano salvadora se extienda sobre todos nuestros familiares y que cada uno de ellos sea salvo. En el santo nombre del Señor Jesús. Empieza a recordar personas. Gloria a Dios. El martes del ayuno yo les dije: acuérdese de algunos familiares que están a punto de morir. Una hermana se acordó de uno de sus familiares, oró por él, al otro día él murió. Tremendo, ¿cierto? Acuérdate de esos familiares que han quedado en el camino. Padre, te rogamos, Señor, que no permitas que Satanás los destruya, Señor. Salva nuestra alma, pero salva también a nuestra familia, Señor. Rogamos que tú extiendas tu mano de salvación a nuestros familiares. Por favor, lo rogamos. Mencione a esa persona por nombre. Por favor, mencione a esa mujer, a ese hombre, a esa persona que Dios le está trayendo a su mente. Esa persona que Dios le está trayendo, menciónelo. Diga el nombre de la persona, o diga: papá, tío, sobrino. Señor, alcanza a estas personas. Oh, Sharababakaya Saya. Por favor, extiende tu mano de salvación, Dios. Padre, que toda fuerza satánica en ellos caiga de sus vidas, Señor. Que toda ligadura sea rota en el nombre del Señor Jesús. Que toda ligadura se rompa ahora. Que toda ligadura se rompa ahora. Ora brakashatrabakaya saya. Señor Jesús, revélate a ellos, habla su conciencia. Tócale, Señor, muéstrate a ellos, Señor. Usa personas, Señor, usa circunstancias. Obra, Señor, de muchas maneras, Señor. Por favor, Señor amado, háblales, Dios mío. Que su corazón sea abierto en el nombre de Jesús a la palabra de Dios. Por favor, Señor, tócales. Envía personas, Señor, revélate a ellos también. Por favor, Señor, abre su entendimiento, Señor. Oh, por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora también, Padre, en el nombre del Señor, tomamos autoridad.
Tome autoridad en el nombre de Jesús. Y usted va a desautorizar esos demonios que hablan de ateísmo, de agnosticismo. Cierto que sí, todos esos demonios de inmoralidad, todos esos demonios de hechicería y de brujería. En el nombre del Señor Jesús, tome autoridad y ordene a esos espíritus malignos que suelten a esa persona. Por favor, hágalo. En el nombre de Jesús, mencione el nombre y diga: suéltenlo ahora en el nombre de Jesús. Anda la bacaya, cinda la bacaya, sanda. Todo espíritu de maldad, suelte a nuestros familiares. Suéltelos ahora en el nombre de Jesús. Todo demonio que enceguece la mente, en el nombre de Jesús, que cauteriza la conciencia, suéltelos en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de vicio, de incredulidad, de ateísmo, de religiosidad, en el nombre de Jesús, suéltelos, suéltelos. Oh, espíritus inmundos de mundanalidad, suéltelos. Espíritus inmundos que ciegan el entendimiento de ellos, suéltelos en el nombre de Jesús. Suéltelos en el nombre de Jesús. Que se caigan los yugos, las cadenas, que salgan de las cárceles ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor Dios, sálvalos, Padre. Rescátalos, Señor. Ahora toda obra de Satanás fuera de sus vidas, fuera de sus mentes, fuera de sus corazones. Lo pedimos y le damos la gloria a Dios. Ahora digamos: gloria a Dios. Digamos: en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, la salvación es de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, gracias, gloria a Dios. Gracias, gracias, Padre, gracias por hacer esa obra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias. Profetizamos, Señor, una unción de salvación, un ambiente de salvación, Padre. Y escucharemos testimonios de que nuestros familiares, donde quiera que estén, se consagran al Señor Jesucristo. Daremos testimonio, Padre, como este testimonio de esta persona que pasó a estar con Cristo al otro día, pero tú lo llevaste, Señor. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Testificaremos que nuestra familia se vuelve a Dios y son salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios.